Muy buenas tardes, mi nombre es América Ríos Quispe, egresado de la Universidad Mayor de San Andrés y actualmente estoy ejerciendo la carrera por aproximadamente 12 años. Muy bien, doctora, buenas tardes. El tema de hoy es violencia a la mujer. Para empezar, doctora, ¿qué leyes protegen a la mujer? Eh, Bien, cuando hablamos de violencia hacia la mujer, estamos hablando de un tema que ha sido catalogado por muchos como un problema social, ¿no es cierto? Y a partir del año 2009, cuando se promulga la nueva Constitución Política del Estado, a partir de ahí ya se da la protección a la mujer. Ahora, ¿qué leyes protegen a las mujeres? Son varias. Empezando de la Constitución Política del Estado, tenemos la ley integral para garantizar a las mujeres una vida digna, libre de violencia, que es precisamente la que conocemos, la ley 348. También existe la ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, ¿no? La ley integral contra la trata y tráfico de personas, la ley contra el racismo y toda forma de discriminación y la ley de control social y participación ciudadana. Muy bien, doctora. Una pregunta, ¿dónde debo acudir yo si sufro violencia? Bien, miren ustedes, esta ley es tan sabia, cuando estamos hablando específicamente de la ley 348, nos dice en su artículo 42 cómo podemos hacer la denuncia o dónde debemos denunciar. Nos dice que podemos acudir a la policía boliviana, ¿ya? Y también al Ministerio Público. A fin de promover nuestra denuncia, dice, ¿no? Hay mujeres que no tienen la posibilidad de conseguir un abogado, no tienen la posibilidad de pagar un abogado, entonces estas mujeres pueden acudir a los servicios legales integrales municipales, a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, cuando la persona agredida sea menor de 18 años, servicios integrados de justicia plurinacional, servicios plurinacional de defensa de la víctima y en lugares donde no existan estas instituciones, también pueden acudir ante una autoridad originaria indígena campesina. Bien, doctora, ¿cuántos tipos de violencia conoce? Bueno, hay varios tipos de violencia contra la mujer, ¿no? Y también en esta ley, en la ley 348, ya se ha determinado qué tipos de violencia existe en nuestro medio, ¿ya? Y hablamos de la violencia física, cuando una mujer recibe golpes en su humanidad, lesiones físicas en su cuerpo, ¿ya? También existe la violencia feminicida. Esto es cuando lamentablemente la mujer fallece, ¿no? Violencia psicológica, cuando el hombre o la mujer, porque no hay que olvidar que esta ley, la 348, también protege al hombre, ¿ya? No es exclusivo para la mujer, por si acaso. Entonces, cuando hay violencia psicológica, o hay violencia psicológica, cuando la víctima, en este caso, recibe insultos, malos tratos, ¿no es cierto?, que producen en la víctima un comportamiento diferente, se vuelven inseguras, etc. Eso es la violencia psicológica. También existe la violencia mediática, ¿no? Eso es cuando esa violencia es producida por los medios masivos de comunicación, ¿no? La violencia simbólica o encubierta, la violencia contra la dignidad y la honra y el nombre, la violencia sexual. Ustedes ya conocen cuál es la violencia sexual, ¿no? Cómo está tipificado. Hoy por hoy las penas de este tipo de delitos son graves aquí en Bolivia, ¿no?
También la violencia contra los derechos reproductivos. Ahora la mujer puede decidir si quiere o no tener hijos o tener relaciones sexuales, etcétera, ¿no? Entonces, también existe la violencia en los servicios de salud, ¿no? Violencia laboral, violencia en el sistema educativo plurinacional, violencia en el ejercicio político y liderazgo de la mujer, violencia institucional, violencia en la familia, violencia contra los derechos a la libertad sexual. Esos son las violencias o los tipos de violencias que están consignados y definidos ya en nuestra ley 348. Bien, doctora, ¿qué documentos adjunta una mujer para presentar una denuncia? Bien, mucho depende qué delito o qué tipo de violencia quiere denunciar, ¿no es cierto? Si queremos denunciar un delito de violencia física, definitivamente debemos demostrar que hemos sido golpeados, pero eso no es suficiente. Tenemos que acudir a un médico forense o, por último, si no hay médico forense en el lugar, a un médico que determine días de impedimento y qué lesiones han causado los golpes que ha recibido esta mujer en su humanidad, ¿no? Eso es importante. Si hablamos de violencia psicológica, por ejemplo, mínimo debemos demostrar con un informe psicológico las lesiones psicológicas que tiene la víctima, ¿no? Y cuáles son las consecuencias de esa violencia psicológica. Y así sucesivamente. Va a depender mucho de qué tipo de violencia estamos hablando. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre informe psicológico y pericia psicológica? Bien. Los informes psicológicos comúnmente los hacen los SLIM, las defensorías de la niñez y adolescencia. Los psicólogos que trabajan en esas instituciones, ¿ya? Son documentos que son redactados por psicólogos que trabajan en esas dependencias. En ese informe psicológico se explica un diagnóstico de la víctima, ¿ya? Eso es el informe psicológico. Sí, eso es comúnmente. Y el peritaje psicológico ya lo hace un perito especializado en psicología forense. Eso encontramos en el IDIF, ¿ya? Cuando ya estamos avanzando, por decirle, en una etapa preliminar o preparatoria dentro de una denuncia penal, podemos solicitar a través de un requerimiento al Ministerio Público que se les realice un peritaje psicológico a la víctima de violencia, por decirle psicológica, ¿no? Y ahí nos va a arrojar qué clase de secuelas tiene esta víctima, el daño que ha producido toda esa violencia psicológica en la víctima, etcétera, ¿no? Incluso en un peritaje también se puede determinar si ha habido o no si hay o no hay días de impedimento. Muy bien, doctora, eso es todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.